Vamos a ver los grupos dentro de la metodología PBL. En primer lugar, los grupos deben crearse teniendo en cuenta una cierta diversidad dentro de los mismos. Es decir, si los grupos son de alumnos del mismo nivel o con las mismas inquietudes o con las mismas dificultades, es posible que el grupo no funcione demasiado bien. En segundo lugar, debemos tener en cuenta el tamaño. Un grupo puede tener un tamaño desde 5 hasta 8 personas o 9 si el grupo es de tamaño normal pequeño. Evidentemente también es posible trabajar con grupos mucho más reducidos si el problema es muy complejo. Pueden ser 2 personas o pueden ser 3. O también se puede trabajar con grupos muy grandes. Esto siempre dependerá del contexto en el cual estemos resolviendo el problema. En segundo lugar, debemos pensar en lo que es el desarrollo del grupo. Cuando se crea un grupo hay una serie de fases, al menos en general, que son típicas. En primer lugar, hay una orientación. La gente en el grupo se encuentra como dispersa, un poco perdida, no sabe exactamente qué va a hacer. En segundo lugar, aparecen los conflictos y hay una especie de competición. Somos una sociedad bastante o demasiado competitiva que dificulta el trabajo en grupo. El tercer punto sería la superación del conflicto. Cuando empezamos en esta fase, el trabajo ya es más positivo. El siguiente punto sería ver una interdependencia entre los elementos. Ellos ven que cuando van resolviendo el problema, esta interdependencia se acentúa, crece y es positiva. Finalmente, cuando el grupo ya trabaja de manera positiva, ya cumple, ya tiene un cumplimiento, podemos hablar de la frase de madurez o de cumplimiento final. Cuando creamos un grupo hay una serie de objetivos. Estos objetivos son importantes para tener en cuenta que se trata de que la gente en el grupo trabaje de manera adecuada, que se escuchen entre sí, que tengan un respeto unos con otros, que se entiendan, que vean que cada uno tiene su papel, que habrá la persona más puntual en las reuniones, la persona que no es puntual, quien hace las cosas de manera agradable o quien no. El grupo debe respetarse y entenderse mutuamente. Es importante que el grupo aprenda a compartir y a tener muy buena voluntad de trabajo. Esto favorecerá que la resolución del problema o de los problemas sea realmente muy positiva y se lleve a cabo una finalidad realmente muy interesante y positiva. Cuando el trabajo, debemos tener en cuenta que el trabajo en el grupo solamente funciona cuando hay mucho interés del grupo por el problema. Es decir, si el grupo no se motiva, si no hay interés, no hay curiosidad, realmente es difícil que el trabajo se cumpla, que funcione. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que debe haber un compromiso, es decir, la gente del grupo debe sentirse responsable en la resolución del problema que se plantee. Si el problema no está bien diseñado, no hay recursos, posiblemente el trabajo de grupo no sea positivo, no sea demasiado bueno y tampoco se encuentren resultados muy positivos. Finalmente, hay que tener en cuenta la gratificación. Esta gratificación puede ser una nota o puede ser la propia satisfacción del grupo al tener en cuenta que ha resuelto el problema de manera más o menos satisfactoria con las posibilidades que el grupo tenía inicialmente y según los fines que se han marcado en la resolución del problema. Es muy importante que tengamos en cuenta siempre el grupo, porque si no lo hacemos, nuestro trabajo se va a perder y esto realmente es una pena.